Hace unos momentos el Bayern de Múnich acaba de conquistar su título, el título de la Bundesliga 2024-2025. El Bayern regresa así al campeonato, a la soberanía de la Bundesliga luego de un año sabático, digámoslo así, tras el fenómeno que fue el Bayer Leverkusen el año anterior. Antes que nada, felicidades al club bávaro, felicidades al buen Harry Kane, que tiene ya pues su primer título en su haber, en su largo haber deportivo, y que ya pues lo estaba mereciendo un jugador de esta categoría. Felicidades pues al club bávaro. Incuestionable el dominio que tuvo el Bayern a lo largo de todo el torneo, y aquí empezamos un poquito el análisis, el breve resumen de lo que yo vi que pues puede ser la causa o el análisis de este torneo del Bayern. Decía yo, de Múnich 32 partidos, decía yo la jornada 32, 23 ganados, 7 empatados y 2 perdidos nada más. 7 empatados y 2 perdidos nada más. No es la mejor temporada histórica del Bayern, tampoco es la peor, y sobre todo pues un alivio para los hinchas del Bayern luego de el fiasco del año pasado con Thomas Tuchel, que además tiene sus propias causas, ¿no? Tuvo sus propias causas. Ciertamente fue un año muy decepcionante para el Bayern y sus hinchas el año anterior. También hay que tomar en cuenta que si bien se hace a Tuchel responsable principal de aquella debacle, la verdad es que también hay que decir que la directiva no le dio a Tuchel los jugadores que él quería. Esto no es para deslindar a Thomas Tuchel, sino simplemente para ubicar las cosas en la realidad. Y bueno, de luego de Tuchel y después de una larga búsqueda llega Vincent Kompany. En la Bundesliga, repito, una gran constancia, un dominio prácticamente pues absoluto del Bayern en todo el torneo, sobre todo cuando el Bayer Leverkusen, que era el campeón defensor, muy pronto empezó a trastabillar en este torneo, y esos errores del principio de torneo los pagó muy caros, más otros. Se recuerda aquella que el momento, no hace mucho, en el que el Bayern perdió un partido contra el Bochum, si no me equivoco, y en esa misma jornada que el Bayer Leverkusen podía y debía haber aprovechado contra el Werder Bremen, pierde también. Podía haber recortado ahí la distancia a 5 puntos, no se logró. Es decir, la constancia que tuvo el Bayern pues no la tuvieron otros equipos, y tampoco tuvieron la fuerza para aprovechar los poquísimos momentos en los que el Bayern de Múnich flaqueó a lo largo del torneo. Entonces, siendo así las cosas, pues muy difícil, muy difícil. Entonces, una cuestión fue la llegada de Kompany, que sin ser un técnico perfecto, sin ser, creo yo, un técnico totalmente que haya conseguido ya lo que se espera de él, todo lo que se espera de él en el Bayern de Múnich, por lo menos también ya se cuelga su primer título con un club grande, que es el Bayern de Múnich. Así que bueno, pues felicidades también al buen Vincent Kompany. Si bien esto fue por el lado del club bávaro, también hay que mencionar qué pasó con los otros clubes, porque ahí es la otra cara de la moneda, ¿no? El Bayer Leverkusen, decía yo, ya desde el principio del torneo comenzó a flaquear. Desde el principio del torneo se vio que no era el mismo del año anterior. La diosa Fortuna, que estuvo todo el lado y de su lado todo el torneo antepasado o pasado, todavía pasado porque estamos en la jornada 32, le negó un poco esa fortuna en este torneo al Bayer Leverkusen, y aquellas victorias milagrosas que logró el año anterior pues no se dieron ya en este torneo. Se perdió un poco, bastante diría yo, la magia del Bayer Leverkusen, que también sufre muy fuerte la caída, la pérdida precisamente ante el Bayern de Múnich, en un partido ante el Bayern, en el partido de Champions, fue el partido de Champions, cuando pierde a Mario Hermoso, y entonces se descalabra totalmente la defensa central del Bayer Leverkusen, no solo en ese partido, sino a partir de ese entonces. Y entonces ya no vuelve a ser el mismo este club. Granit Xhaka, el líder, tampoco, el Bayer Leverkusen tampoco tiene la misma consistencia. Y bueno, pues así se derrumba el campeón, que era el principal
rival del Bayern. De los demás, el vicecampeón prefirió vender a sus jugadores, vendió a Valdemar Anton y a Hiroki Ito, este último al Bayern de Múnich, Valdemar Anton al Borussia Dortmund, y también vendió a su mejor atacante, que fue Sergio Guirassy, ahora en el Borussia de Dortmund, y también vendió a Silas Katumba, que estaba muy bien sustituyendo a Guirassy en el Stuttgart. Entonces un club mutilado, el subcampeón del torneo anterior, se derrumbó totalmente. El Borussia de Dortmund intentó ir ya con Nuri Sahin, sacando a Edin Terzic, y el experimento con Sahin fue desastroso y el Borussia Dortmund todavía está tratando de pues recuperar algo de aquella desastre y está tratando de recuperar un lugar de Champions, pero se ve difícil luego del empate que logró el Freiburg también ante el Bayer Leverkusen, aunque no es imposible que llegue el Borussia Dortmund, tiene buenas cartas, aunque tiene partidos difíciles. Esos son los rivales que se esperaba que fueran fuertes. El RB Leipzig, ¿qué pasó con él? También se esperaban más cosas de ese club. Un desastre en la Champions. Se descalabra también el proyecto de Marco Rose. Y bueno, pues el equipo cae. Entonces, no solo fue la constancia del Bayern, sino la debacle de los rivales que le podían haber peleado el título al Bayern en este campeonato. Así que siendo así las cosas, pues la consecuencia era lógica. El Bayern de Múnich vuelve a ser campeón de la Bundesliga, campeón merecidamente en cuanto a Bundesliga se refiere. El análisis del año futbolístico del Bayern también ya se puede hacer. Si bien este título de Bundesliga es satisfactorio, decía yo, no fue ni el mejor ni el peor torneo, ha habido torneos mejores, con Jupp Heynckes estuvo una temporada casi invicta el Bayern de Múnich, casi invicta, pero no invicta, y pues ha tenido otras también peores. Entonces, con sí, con sa, pero buen balance con dos derrotas. Es un torneo que en cuanto a los números resulta muy bueno. Esto no quiere decir que el Bayern de Múnich se pueda dormir en sus laureles. También logró un buen golpe con la renovación de Jamal Musiala, que creo que era el objetivo principal en cuanto a la plantilla, pero es un club al que le hacen falta algunas cosillas y ya se está viendo y tendrá que pues la directiva ahí ver qué pasa, pero por lo pronto, bueno, pues se destapa la champaña, la cerveza tipo Oktoberfest en Múnich y gana el Bayern, aunque tampoco de la manera en la que hubiera querido. El Bayern no hubiera querido conquistar ese título o verlo ya concretado en la cancha. Esto no sucedió por el empate primero con el RB de Leipzig en el último segundo, ya cuando Harry Kane estaba ahí casi ya esperando ahí a la orilla de la cancha, pues se frustra un poquito y luego es el empate del Freiburg contra el Bayer Leverkusen y la pérdida de puntos del Bayer Leverkusen, la que ya convierte en definitivo el campeonato del Bayern de Múnich. Así que lo gana sin estar en la cancha, se concreta sin estar en la cancha. Seguramente para el partido del sábado próximo entre el Bayern de Múnich y el Borussia Mönchengladbach en el Allianz Arena, pues habrá una gran fiesta, será todo el desfogue que no hubo en Champions. Y bueno, pues aquí hay que hablar también de lo que faltó, ¿no? También hay que hablar de lo que faltó en el año futbolístico del Bayern, que sin duda fue pues llegar más adelante y conquistar la Liga de Campeones, que siempre es que si bien no es una obligación, siempre es una meta, pues siempre del Bayern de Múnich, y por lo menos la Copa Alemana, que fue uno de los pocos momentos de triunfo del Bayer Leverkusen contra el Bayern de Múnich este torneo. Luego de la eliminación del Bayern de Múnich por parte del Leverkusen en la Copa Alemana, ya el Leverkusen no le pudo volver a ganar otro partido a Xabi Alonso en el torneo, ya sea en Champions, donde se venga muy fuerte el Bayern de Múnich y elimina a Leverkusen, y bueno, pues en la Copa alemana Leverkusen tampoco llega muy adelante, y bueno, por supuesto,
Por supuesto, en la Bundesliga tampoco. Ya logra ganarle en la vuelta el Bayer Leverkusen al Bayern de Múnich. Así que parece que pues se desinfla un poco el proyecto del ex campeón ahora ya invicto, mientras que el Bayern de Múnich festeja este domingo 4 de mayo de 2025 su nuevo título en la Bundesliga. Felicidades pues al Bayern de Múnich, un título merecido, un título, resumo, hecho a base de la constancia del club a lo largo de todo el torneo. Por una parte, grandes méritos del Bayern de Múnich y su técnico Vincent Kompany al mantener, a pesar de que perdió un par de partidillos por ahí que pues sorpresivamente, ¿no? Por ejemplo contra Bochum, pero bueno, no importa, el Bayern ya es campeón, así es, y pues también un logro de los jugadores. Esto le pone ya un colofón a la jornada 32 a la Bundesliga. Faltan pues 2 partidillos que jugar y bueno, pues ahora lo que hay que definir es el descenso. Por lo pronto, en este domingo 4 de mayo, gracias al empate entre el Freiburg y el Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich pone un nuevo título en las vitrinas de Múnich. Festejo total lo habrá esta semana en Múnich. El primer título de Harry Kane, también felicidades. Y bueno, pues en ese sentido no hay nada más que decir. Este fue el análisis. Y bueno, pues digan ustedes qué piensan, qué fue lo que hizo el Bayern de merecimiento y qué le faltó en este torneo de Bundesliga. Y bueno, cuál puede ser la perspectiva a futuro, si vendrá otra larguísima serie como la anterior de 11 títulos consecutivos, o será posible que otro equipo conquiste el campeonato y se lo arrebate dentro de un año al Bayern de Múnich. No lo sabemos, déjenlo en los comentarios.